Gracias, buenos días. Acaba de decir usted, presidente, que debe de haber para la curación y la prevención de las adicciones centros de atención. En términos contantes y sonantes, ¿cuánto dinero se va a destinar a esta campaña y a estos centros? Porque, bueno, en las últimas administraciones, el CONADIC, pese a las campañas pequeñas o muy, muy pequeñas para atacar el consumo de las drogas, pues simple y sencillamente no ha dado muy buenos resultados y estos centros no se encuentran en muy buenas condiciones. Esta pregunta es para usted y después algunas más para el subsecretario. No hay límite para estos programas. Todo lo que se requiera de recursos. ¿Algún piso con el que se inicie? Lo que se necesite. En el caso, por ejemplo, de la búsqueda de desaparecidos, se inicia con 500 millones, pero todo lo que se requiera. Tenemos una bolsa de 100,000 millones de pesos por el plan de austeridad. Entonces, esos recursos van destinados a lo más necesario, atender a los pobres, atender a los enfermos, a los desvalidos, a los que más nos necesitan. Entonces, para enfrentar el dolor, para enfrentar la enfermedad, para enfrentar el sufrimiento, la pobreza, no hay límites, aunque nos quedemos sin camisa. Le podemos dar todavía otra vuelta a la tuerca. Si hace falta, es decir, reducir más el gasto en el gobierno, el costo del gobierno a la sociedad, para tener fondos y destinarlos a lo fundamental. Entiendo el planteamiento y hago la pregunta del dinero, del contante y sonante, por una planeación de una estrategia eficiente. Por eso lo planteaba. Y otra pregunta, presidente, aprovechando. No, pero ya hay un estimado. O sea, el estimado, bueno, esta campaña pues tiene varias vertientes de la estrategia, pero tenemos que sumar los presupuestos de salud que tiene con sus centros de atención. Hay centros de atención, está CONADIC con sus 341 centros que hay que fortalecer, que hay que mejorar, que hay que profesionalizar, no por robustecer la participación. Entonces, hay una estrategia para fortalecer, está diversificada con base en varias secretarías y, por ejemplo, el IMSS, que tiene CARAS, que son los centros de atención para rehabilitación, para las adicciones, que están en las clínicas rurales, también son espacios que han sido abandonados y que tenemos que reforzar. Entonces, se trata de contratar profesionales, de brindar atención, de tener los reactivos, todo lo que se necesite, la información, y eso, pues, el cálculo pero más o menos que tenemos de inicio, pues vamos a iniciar con unos 50 o 100 millones para los primeros pasos, pero este cálculo se les va a presentar el próximo jueves por ámbitos de secretaría y de todas las acciones en conjunto que se van a llevar a cabo. Bien, presidente. Estamos trabajando con CONADIC, el presupuesto se va a aterrizar y se va a fortalecer y se va a ampliar acorde, como lo señalaba el presidente de la República, a las necesidades de esta campaña, de esta estrategia nacional contra las adicciones. Le voy a poner un ejemplo. Hoy ya terminamos de revisar el funcionamiento del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Así se va a llamar. Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo lo que se confisca a la delincuencia y lo que se va a obtener por la corrupción, automóviles, ranchos, residencias, dinero en efectivo, todo se le va a devolver a la gente. ¿Y de ahí va a salir dinero para esto? A ver si no les quedó en la memoria lo del instituto. Nada más para que una lámina que tiene que ver con lo que estimamos podemos devolver a la gente, porque son alhajas, propiedades de todo tipo. Estamos calculando que este año vamos a tener 1.200 millones de pesos. O sea, no es un asunto de que falte presupuesto. No va a faltar. También les puedo decir mañana, pasado mañana, porque mañana es Día del Maestro, pasado mañana les vamos a informar sobre la convocatoria o subasta de venta de carros de lujo decomisados por Hacienda. Van a ver qué carrazos. Y todo lo que... La anterior. Mire, no, pero deja ese. Deja ese. Ahí está el proceso. A ver, el anterior. Ahí está.
Dije 1.200, 1.500. Para entregar apoyos de manera directa. Entonces, este instituto tiene ese propósito. Imagínense si hubiese existido ese instituto cuando decomisaron los dólares al ciudadano chino-mexicano. Hubiese alcanzado para muchas cosas. Estamos definiendo cómo vamos a devolver el dinero. En algunos casos va a ser directo a las sociedades de padres de familia de las escuelas para el mantenimiento, para la construcción de unidades deportivas, para ambulancias, para caminos, todo lo que pueda hacerse con este apoyo. Entonces, es un poco por la cuestión del presupuesto. O sea, sí hay presupuesto. En el último libro, en la salida, así inicio el capítulo sobre corrupción. Sostengo que el problema de México no es la falta de presupuesto, sino la corrupción. En medio de todo esto, presidente, y de esta campaña, ¿dónde quedan estas diferentes iniciativas para legalizar el consumo lúdico y medicinal de la marihuana? ¿Va a la par, no va a la par? Vamos, ¿Va a tener que esperar más tiempo? Vamos poco a poco. O sea, primero, atender las causas. Todos los programas de bienestar, que son fundamentales. Segundo, para verlo así, de manera esquemática, pero puntual, la Guardia Nacional. Tercero, la campaña dirigida a los jóvenes. Cuarto, lo que tiene que ver con los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para que también allá se implemente una campaña de orientación a los jóvenes y se disminuya el consumo. Y 5, el analizar el trato que vamos a darle al consumo, buscando verlo como un asunto de salud. Esto va a implicar toda una consulta. Y 6, no descarto la posibilidad de el que se llegue a un acuerdo de paz. Es un proceso. Vamos hacia allá. Okay, de final por mi parte. Acuerdo de paz. Los que había promovido la campaña. Con todos. Es todos aportarnos bien. Nada más finalmente para el subsecretario y aprovechar, perdón, presidente, ¿cuándo se va a reunir con el Consejo Asesor Empresarial por mi parte y preguntarle al subsecretario Encinas de estos restos que ya detectaron, que ya localizaron, cuántos son científicamente identificables y por cuánto tiempo? Y si podría establecer el periodo en que el gobierno actual se va a dedicar a localizar y a identificar los restos que hay en las fosas, porque si es a partir del 1 de diciembre en adelante y si hay un límite hacia el pasado, sobre todo por la cuestión científica y de costo. Gracias. Nada más breve para que Alejandro tenga la palabra. Me estoy reuniendo constantemente con los representantes del sector empresarial. Les pongo un ejemplo. El jueves voy a ir a Monterrey a firmar un acuerdo con empresarios y con el gobierno de Monterrey para la utilización de las vías del tren en Monterrey. Y constantemente tengo acuerdos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y con otros representantes. Bueno, evidentemente esta es una respuesta que tienen que dar los peritos forenses, que son los especialistas en la materia, pero hay que señalar que la mayor parte de los cuerpos que se han encontrado han sido osamentas que tienen condiciones para poder contar con elementos de identificación. El problema fundamental está en los restos que se encuentran fragmentados y que han tenido, pues lamentablemente, un maltrato que pudiera representar la imposibilidad de identificación. ¿Cuál es el periodo de tiempo? No hay periodo de tiempo.
En primer lugar, toda la cadena de custodia de todos los cuerpos que han encontrado en las fosas exhumadas antes de este gobierno está en las fiscalías locales o en la Fiscalía General, de modo tal de que existe el resguardo y el cuidado de estos restos que tienen que continuarse con las tareas de identificación. Y vamos a seguir en todo el proceso, independientemente de la longevidad de las fosas clandestinas o que sean recientes, para identificar todos los cuerpos encontrados. Estamos hablando de 6.000 cuerpos no identificados en los servicios forenses, que es distinto de los que están en las fiscalías.